Hola amigos, hoy trataremos un tema extremadamente crítico, las técnicas de manipulación pesada. La manipulación es el arte de controlar a los demás, consciente o inconscientemente, y a veces puede ser muy sutil. Sin embargo, algunos métodos de manipulación son tan eficaces y sofisticados que resultan difíciles de reconocer. Antes de empezar el vídeo, si te gustan nuestros vídeos de estoicismo y desarrollo personal, si te gusta el vídeo y te suscribes al canal, estaremos contigo con más vídeos útiles, y 2025 tiene el potencial de ser el año del cambio para ti. El tiempo pasa, tienes que estar con nosotros para evolucionar. Vamos con el vídeo. Hoy os vamos a desvelar estas peligrosas técnicas. Al final del vídeo también hablaremos de cómo reconocer estas técnicas y cómo puedes tomar precauciones contra ellas. Empecemos, si estás preparado. Gaslighting, distorsión de la realidad. El gaslighting es una de las técnicas de manipulación más insidiosas y destructivas. Este método se basa en la distorsión sistemática por parte del manipulador de la percepción de la realidad de la víctima. Con el tiempo, la víctima empieza a cuestionar su propia memoria y percepción y acepta la realidad distorsionada que le presenta el manipulador. El término gaslighting procede de la obra de teatro Luz de gas, escrita en 1938. En esta obra, un hombre atenúa las luces de las lámparas de gas de la casa para convencer a su mujer de que se ha vuelto loco, y luego le dice que las lámparas nunca se atenuaron. La mujer empieza a dudar de sus propias percepciones y acaba siendo completamente controlada. Hoy en día, el término se utiliza para describir una de las formas más peligrosas de manipulación psicológica. La luz de gas suele empezar por negar las experiencias de la víctima. El manipulador niega lo que la víctima ha experimentado o sentido. Por ejemplo, no, eso no ocurrió, lo recuerdas mal, o lo has creado en tu cabeza, no es real. Estos discursos hacen que la víctima cuestione su memoria y con el tiempo su autopercepción se debilita. El manipulador también empieza a minimizar los sentimientos de la víctima. Desvaloriza los sentimientos de la víctima con frases como «eres demasiado sensible, lo exageras todo». Esto hace que la víctima se sienta más insegura e indefensa. El gaslighter puede confundir a la víctima dándole información contradictoria a lo largo del tiempo. Un día puede decir una cosa y al día siguiente la contraria. Por ejemplo, un día puede decir, por supuesto que te apoyo, y al día siguiente puede decir, yo no quería que hicieras eso, lo has entendido mal. Estas contradicciones hacen que la víctima no sepa qué creer. El manipulador también puede aislar a la víctima dirigiéndose a su entorno, con afirmaciones como, tus amigos te mienten, intentan hacerme quedar mal, desacreditan a las personas en las que la víctima confía. Esta situación aísla a la víctima y la hace más dependiente del manipulador. Con el tiempo, el gaslighting puede privar a la persona de confianza en sí misma. Una persona que cuestiona constantemente su propia percepción y es menospreciada se vuelve cada vez más insegura. Se siente inútil y aumenta su confianza en el manipulador. Este proceso puede afectar gravemente a la salud psicológica de la víctima. Pueden surgir problemas como la depresión y la ansiedad, y a largo plazo la persona puede volverse completamente dependiente de la forma en que el manipulador entiende la realidad. Las personas sometidas a gaslighting suelen llegar al punto de cuestionar su realidad. La pregunta, «¿Me pregunto si esto es realmente lo que pasó?», empieza a dar vueltas en sus mentes todo el tiempo. Al mismo tiempo, la víctima tiende a aceptar lo que dice el manipulador sin cuestionarlo, porque su confianza en sus propios pensamientos se ha visto sacudida. Para resistir al gaslighting, la víctima debe primero reconocerse a sí misma.
Escribir lo sucedido y documentar los acontecimientos y sentimientos de forma concreta puede ayudar a mantener la propia autenticidad. Además, hablar con personas de confianza y recibir su apoyo puede aliviar el impacto de la manipulación. La persona sometida a este tipo de manipulación puede lograr una mentalidad más sana recibiendo ayuda profesional como terapia. El gaslighting debilita a la víctima tanto psicológica como socialmente a largo plazo. Por lo tanto, ser consciente de este tipo de manipulación y mantenerse alejado de este tipo de situaciones es extremadamente importante para nuestra salud personal. Atribución de culpa. La atribución de culpa es uno de los métodos de manipulación más comunes y eficaces. El manipulador pretende alterar el equilibrio emocional y mental de la persona objetivo, inculcándole constantemente un sentimiento de culpa. Esta técnica hace que la víctima se sienta culpable constantemente, y el manipulador utiliza esta emoción para controlarla. La culpa es una emoción poderosa que puede afectar profundamente a los sentimientos de empatía y responsabilidad de las personas. El manipulador puede utilizar esta emoción para manipular a la víctima y moldear sus decisiones según sus propios intereses. Esta forma de manipulación suele comenzar de la siguiente manera. El manipulador crea diversas excusas para que la víctima se sienta culpable y la obliga a sentir remordimientos. Por ejemplo, se utilizan frases como «he hecho tanto por ti y tú nunca has hecho nada por mí» o «si de verdad me quieres, deberías haber hecho esto». Estos discursos hacen que la víctima se sienta inadecuada e incompleta. El manipulador interroga constantemente a la víctima y aumenta su carga emocional, lo que la hace vulnerable. Este proceso puede dejar a la víctima mental y emocionalmente exhausta. Otra forma de imponer la culpabilidad consiste en cambiar un determinado comportamiento o actitud de la víctima, haciéndola sentir culpable. El manipulador se dirige a la persona objetivo con frases como «lo siento por ti por no haber hecho esto» o «me has hecho daño, lo siento mucho». Estas frases manipuladoras no solo alteran a la víctima, sino que también le hacen sentirse inútil e irresponsable. La víctima empieza a culparse por lo que hizo o dejó de hacer y empieza a ceder a las presiones del manipulador. Estas cargas emocionales hacen que la víctima se sienta constantemente mal consigo misma y actúe con sentido de la responsabilidad hacia los demás. La atribución de culpa también suele ser un método eficaz en la dinámica de las relaciones. El manipulador puede utilizar los vínculos emocionales para aislar aún más a la víctima. Discursos como «si realmente me quisieras, habrías hecho esto», pueden hacer que la víctima dependa más del manipulador. Tales discursos hacen a la víctima más dependiente emocionalmente del manipulador y crean un sentimiento de deuda hacia él, ella. El manipulador refuerza este vínculo emocional para dirigir a la víctima en el sentido que él desea. La víctima se esfuerza más por cumplir las exigencias del manipulador y empieza a sentirse más culpable en el proceso. La atribución de culpa es una poderosa herramienta para guiar las decisiones de la víctima. El manipulador restringe la libertad de la persona objetivo, haciéndole sentir culpable constantemente. La víctima ignora sus propios deseos y necesidades, porque está constantemente atormentada por la culpa. Como resultado, someterse a los deseos del manipulador se convierte en una opción más fácil para la víctima. Este proceso puede conducir al agotamiento emocional y minar la autoestima de la víctima. Las técnicas de atribución de culpa suelen inclinar la balanza del poder en las relaciones a favor del manipulador y dificultan que la víctima mantenga sus propios límites. Para resistirse a esta forma de manipulación, la víctima necesita comprenderse a sí misma y su estado emocional.
Cuando se crean sentimientos de culpa, es importante mantener los propios límites y darse cuenta de que estos sentimientos tienen un propósito manipulador. Dando prioridad a las propias necesidades y sentimientos, es posible evitar la influencia de estas técnicas de manipulación. Enfrentarse a los constantes esfuerzos del manipulador por imponer la culpa es un paso fundamental para que la víctima establezca una relación y una mentalidad sanas. Elogios excesivos y críticas posteriores. El elogio excesivo, seguido de la crítica, es una técnica compleja y eficaz de manipulación. El manipulador primero elogia excesivamente a la víctima para seducirla y ganarse su confianza. Esto hace que la víctima se sienta especial, valorada y apreciada. El manipulador presenta constantemente una imagen positiva de la víctima mientras la alaba con grandes elogios. Sin embargo, estos elogios son temporales y superficiales. Y al cabo de un tiempo, cuando el manipulador se ha ganado plenamente la confianza de la víctima, de repente empieza a criticarla duramente. Este doble enfoque crea confusión en la mente de la víctima y el control del manipulador se hace más fuerte. En la primera fase, el elogio excesivo lleva a la víctima a verse a sí misma como una persona valiosa y apreciada. El manipulador halaga constantemente a la víctima, haciéndole sentir que es muy especial y tiene mucho talento. Esto aumenta la confianza de la víctima en el manipulador. Por ejemplo, el manipulador puede decir, «Eres maravillosa, no te veo como nadie», o «Eres muy inteligente, me encantas». Este elogio excesivo hace que la víctima dependa psicológicamente del manipulador y genera confianza en él. La víctima cree lo que dice el manipulador y se siente valiosa. Esta primera etapa permite al manipulador ganarse un lugar sólido en el mundo mental de la víctima. Sin embargo, los elogios son rápidamente sustituidos por duras críticas al final del periodo. El manipulador critica sin descanso para poner a prueba y debilitar la confianza de la víctima en sí misma. Al principio, a la víctima le resulta difícil entender estas críticas porque siente que son inesperadas y chocantes, ya que antes había sido exaltada con elogios excesivos. El manipulador mina la autoestima de la víctima con frases como «Podrías haberlo hecho mejor, ¿por qué lo has hecho tan mal?» o «Deberías esforzarte un poco más, porque estás muy por debajo de lo que yo esperaba de ti». Estas críticas perturban el equilibrio emocional de la víctima y le hacen sentirse inútil. Al hacer que la víctima se sienta inadecuada e incompleta, el manipulador establece un mayor control sobre ella. Esta doble estrategia garantiza que la víctima siga vinculada emocionalmente al manipulador y se relacione más con él. Porque la víctima mantiene su confianza en los discursos del manipulador debido a los excesivos elogios que recibió en la etapa anterior. Por muy duras que sean las críticas, la víctima sigue intentando sentirse valiosa recordando las alabanzas del manipulador. Esto lleva a la víctima a sentirse tanto excesivamente admirada como constantemente criticada, lo que provoca una confusión emocional. De este modo, el manipulador deja a la víctima emocionalmente inestable y gana más control sobre ella. El ciclo constante de alabanzas y críticas excesivas lleva a la víctima a sentirse constantemente necesitada de la aprobación del manipulador. La víctima empieza a actuar por dependencia de los elogios del manipulador y se siente inadecuada ante las críticas. Esta situación hace que la confianza de la víctima en sí misma desaparezca gradualmente y se vuelva más dependiente del manipulador. El manipulador consigue romper el equilibrio mental de la víctima utilizando hábilmente esta técnica para controlarla. Para resistirse a esta técnica de manipulación, la víctima necesita reconstruir su autoconfianza
y su autoestima independientemente de los elogios externos. Comprender y reivindicar la propia valía intrínseca es un paso importante para superar la influencia del manipulador. Además, reconociendo las técnicas de manipulación y estableciendo límites emocionales, es posible reducir el impacto del ciclo de elogios y críticas excesivas sobre la víctima. Control del conocimiento. El control del conocimiento es otra técnica de manipulación y una poderosa estrategia utilizada por el manipulador para moldear el mundo de la víctima. Esta técnica pretende impedir que la víctima acceda a la información correcta, manipulando la información o la realidad. El manipulador intenta dirigir los pensamientos de la víctima, limitando o distorsionando el acceso a la información. Este método impide que la víctima se forme una percepción exacta del mundo exterior y le proporciona información falsa o incompleta. Como resultado, la víctima queda atrapada en la falsa realidad que le presenta el manipulador y le resulta difícil confiar en sus propios pensamientos. El manipulador empieza a controlar la forma en que la víctima obtiene la información. En muchos casos, lo que la víctima oye o aprende está limitado por el manipulador. Por ejemplo, el manipulador puede impedir que la víctima hable con amigos o familiares o hacer comentarios sobre información externa que socavan la confianza de la víctima en esa información. Discursos como «te están dando información equivocada, yo sé lo que te conviene», llevan a la víctima a cuestionar la información que recibe de otras personas de su entorno. Esto debilita la conexión de la víctima con el mundo exterior y permite al manipulador tener más control sobre ella. Otro método es la estrategia de tener o no tener información. El manipulador puede privar a la víctima del acceso a la información o darle información incompleta. La víctima busca constantemente información, pero el manipulador se lo impide. Esto lleva a la víctima a una sensación de pérdida de confianza, porque se queda en la incertidumbre de obtener la información correcta. Al tiempo que impide a la víctima acceder a la información correcta, el manipulador también distorsiona su percepción de la realidad, presentándole información falsa. Por ejemplo, si una persona le dice constantemente a su víctima, «esto es falso, no puedes llegar a la información real», la víctima empieza a confiar en una información de cuya exactitud no está segura. Esto hace que la víctima se sienta incompleta e insegura. El manipulador también presenta la información solo de forma favorable a sus propios intereses. La víctima es guiada por el manipulador a la hora de formarse sus opiniones sobre un determinado tema. Para controlar la forma en que la víctima percibe una situación o un acontecimiento, el manipulador distorsiona los acontecimientos o las situaciones de acuerdo con sus propios intereses. Esto impide que la víctima se forme sus propias opiniones y le presenta un único punto de vista. Por ejemplo, el manipulador puede hacer que las decisiones y pensamientos de la víctima se aproximen a los suyos, utilizando frases como «te lo digo por tu bien». Esto hace que la víctima vea el mundo desde el punto de vista del manipulador y le lleva a perder su propia independencia intelectual. El control de la información también implica aislar a la víctima de los demás. Para distanciar a la víctima de las personas de su entorno, el manipulador puede hacer comentarios negativos sobre lo que dicen. Por ejemplo, afirmaciones como «tus amigos no te están diciendo la verdad, te están engañando», rompen la confianza de la víctima en su círculo cercano y aumentan su confianza en el manipulador. De este modo, la víctima cree más la información falsa que le proporciona el manipulador y se distancia de la realidad exterior. El manipulador rompe los lazos entre la víctima y las personas de su entorno y hace que la víctima solo acepte sus propias verdades.
El control del conocimiento puede tener graves efectos en la víctima a largo plazo. La víctima empieza a cuestionar sus propios pensamientos y percepciones porque constantemente recibe información incompleta o incorrecta. Le resulta difícil confiar en sus propios pensamientos y cree cada vez más en la información falsa que le presenta el manipulador. En este proceso, la víctima se vuelve cada vez más dependiente del manipulador y pierde su propia independencia intelectual. Como resultado, el manipulador consigue controlar a la víctima tanto emocional como mentalmente. Para resistirse a estas técnicas de manipulación, la víctima debe tener más cuidado con el acceso a la información. Obtener siempre información de distintas fuentes. Evaluar diferentes puntos de vista sobre un acontecimiento o situación puede reducir el impacto de la manipulación. Asimismo, confiar en el propio juicio y tener una actitud escéptica ante la información externa puede ayudar a la víctima a ser más resistente al manipulador. Aunque la técnica de control de la información de los manipuladores socava la percepción de la realidad de la víctima, hacer frente a estas estrategias es un paso fundamental para recuperar la independencia personal. Comportamiento agresivo pasivo. El comportamiento agresivo pasivo es una de las técnicas de manipulación, una estrategia sutil destinada a manipular psicológicamente a la víctima sin agresión directa ni confrontación. Estos comportamientos son un método para influir indirectamente en los demás, ocultando las propias reacciones emocionales. El comportamiento pasivo-agresivo consigue el objetivo sin confrontación directa ni conflicto abierto, dejando a la víctima en una situación mentalmente desafiante. El manipulador utiliza este tipo de comportamiento para presionar a la víctima, incomodarla o controlarla. La forma más común de este tipo de comportamiento es crear malestar indirectamente, ocultando los sentimientos negativos hacia la otra persona. Una persona pasivo-agresiva suele expresar estas negatividades indirectamente en lugar de quejarse directamente o expresar abiertamente un problema. Por ejemplo, una persona puede dirigirse repetidamente a otra con afirmaciones vagas como «No voy a decirte nada, ya deberías saber lo que pienso». Este tipo de comportamiento pone a la víctima en una situación difícil a la hora de intentar comprender lo que está ocurriendo. De este modo, el manipulador manipula emocionalmente a la víctima, pero como esta manipulación no parece un ataque directo, la víctima tampoco sabe qué hacer. Otro comportamiento agresivo pasivo habitual es la negatividad pequeña pero constante, de forma que la víctima se sienta culpable. Este comportamiento suele adoptar la forma de pequeñas burlas, menosprecios o insultos. El manipulador critica a la víctima de forma pequeña, pero constante para ponerla en una situación difícil. Por ejemplo, una persona puede decir, «Es muy triste ver que no lo has hecho, porque sabía que podías hacerlo», sin criticar directamente, pero creando negatividad de forma indirecta para que la víctima se sienta culpable. Este tipo de comportamiento hace que la víctima se sienta inadecuada y trate constantemente de cumplir las expectativas de los demás. Otro ejemplo de comportamiento pasivo-agresivo es la desatención deliberada del comportamiento de la víctima. El manipulador ignora las necesidades o demandas emocionales de los demás y esto obliga a la víctima a esforzarse más. Por ejemplo, cuando una persona dice, «Vale, hagámoslo a tu manera», no deja claro que no está de acuerdo en absoluto y que tiene un sentimiento negativo hacia la situación. Así, la víctima se ve sometida a la manipulación tanto al intentar comprender la situación como al intentar descifrar los sentimientos ocultos del manipulador. Este tipo de comportamiento hace que la víctima pierda el control y experimente constantemente incertidumbre sobre la dinámica de la relación.
El comportamiento pasivo-agresivo también puede llevar a las personas a perder su tiempo y energía. El manipulador involucra a la víctima en situaciones ambiguas y contradictorias, lo que hace que la víctima se quede sin energía y acabe sucumbiendo más fácilmente a los deseos del manipulador. Por ejemplo, una persona puede dirigirse constantemente a otra con afirmaciones complejas como «Yo no te he hecho esto, pero me he visto ayudándote y tenía muchas ganas de hacer algo», lo que hace que la víctima se agote mentalmente. Estas constantes explicaciones complejas y vagas impiden a la víctima aclarar sus propios pensamientos y la hacen más dependiente del manipulador. El comportamiento pasivo-agresivo ofrece otra técnica de manipulación para hacer que la víctima se sienta siempre culpable. El manipulador influye en la autoestima de la víctima de forma indirecta, cuestionando constantemente su comportamiento y sus decisiones. El manipulador hace sentir a la víctima que ha hecho mal una situación o un comportamiento, pero este sentimiento no se expresa directamente. Con esta crítica vaga e indirecta, la víctima empieza a cuestionarse a sí misma y en última instancia se ve obligada a actuar de acuerdo con los objetivos del manipulador. Otra característica del comportamiento pasivo-agresivo es que el manipulador controla a la víctima haciendo fluctuar constantemente su estado emocional. Al crear un entorno emocionalmente confuso, el manipulador manipula los sentimientos de la víctima en la dirección de su propia voluntad. Este tipo de manipulación conduce a que la víctima tenga dificultades para tomar decisiones y se someta constantemente a los deseos del manipulador. Este tipo de comportamiento puede provocar el agotamiento emocional y mental de la víctima. Para contrarrestar el comportamiento pasivo-agresivo, es importante que la víctima aprenda a comunicarse clara y abiertamente. Estableciendo límites emocionales y reconociendo la manipulación, es posible evitar el impacto del comportamiento pasivo-agresivo. Reconocer y enfrentarse a los comportamientos pasivo-agresivos es un paso eficaz para eliminar la presión oculta que el manipulador ejerce sobre la víctima. Amenaza o ultimátum. La amenaza o ultimátum es uno de los métodos más directos y brutales de las técnicas de manipulación. El manipulador hace una amenaza explícita o presenta un ultimátum para controlar a la víctima. Este tipo de comportamiento obliga a la víctima a tomar una decisión difícil y suele utilizarse para conseguir el resultado que desea el manipulador. Las amenazas y los ultimátums muestran rápidamente el efecto de la manipulación, porque dejan en la víctima sentimientos de miedo, preocupación o ansiedad. Mediante estas amenazas, el manipulador desestabiliza el equilibrio emocional de la víctima y trata de dirigirla en la dirección de sus propios intereses. Las amenazas suelen ser directas y claramente expresadas. El manipulador dice a la víctima que si no realiza un determinado comportamiento o cumple una petición, se enfrentará a una mala consecuencia. Por ejemplo, afirmaciones como «Si no haces esto, te dejaré» o «Si no haces esto, tu vida será muy difícil» crean una fuerte presión sobre la víctima. Estas amenazas obligan a la víctima a elegir, pero cada una de las opciones es desfavorable para ella. El manipulador deja a la víctima en un aprieto y ésta empieza a cumplir los deseos del manipulador para evitar estas amenazas. Los ultimátums funcionan de forma similar a las amenazas, pero suelen incluir un límite de tiempo y hacen que la situación sea más urgente. El manipulador ofrece a la víctima una opción, pero le dice que tiene que tomarla en un plazo determinado. Por ejemplo, se utilizan frases como «Si no haces esto, encontraré a otra persona» o «Si no solucionas esto en esta semana, pondré fin a esta relación».
Los ultimátums obligan a la víctima a tomar una decisión lo antes posible y le hacen pensar bajo presión de tiempo. Esto impide que la víctima tome una decisión sana y hace que ceda a las exigencias del manipulador. Los ultimátums obligan a la víctima a actuar con precipitación, lo que refuerza el control del manipulador. Las amenazas y los ultimátums también afectan directamente al estado emocional de la víctima. El manipulador utiliza el miedo de la víctima a la pérdida para debilitarla psicológicamente aún más. La víctima vive constantemente bajo la influencia de amenazas y ultimátums, lo que disminuye su autoestima. Atemorizando constantemente a la víctima, el manipulador manipula sus decisiones. Por ejemplo, una persona interfiere en el mundo emocional de la víctima utilizando una frase como «Si no haces esto, pensarás que no te quiero». Este tipo de amenazas hacen que la víctima actúe constantemente por miedo a perder y caiga bajo el control del manipulador. Las amenazas y los ultimátums aprisionan psicológicamente a la víctima, limitando sus decisiones. A la víctima le resulta difícil resistirse a las amenazas del manipulador porque no tiene alternativa. El manipulador obliga a la víctima a actuar por miedo a perder, lo que elimina su libre albedrío. El manipulador no tiene en cuenta lo que siente y piensa la víctima, sino que actúa solo en su propio interés. Estas amenazas perturban la paz interior de la víctima y aumentan su dependencia del manipulador. Las amenazas y los ultimátums suelen tener un gran impacto en la dinámica de la relación. Al amenazar constantemente a la víctima con tales métodos, el manipulador adquiere más control sobre ella. Esto hace que la víctima se sienta sola, insegura y temerosa de perder la relación. Amenazando a la víctima y dándole un plazo, el manipulador consigue el resultado deseado. La víctima aumenta constantemente sus esfuerzos para cumplir los deseos del manipulador. Para resistir las amenazas y los ultimátums, es muy importante que la víctima se comprenda a sí misma y sus valores. Para resistir las amenazas del manipulador, la víctima debe ser emocionalmente estable. Es importante que la víctima sea capaz de establecer límites de forma saludable para fijar sus propios límites y protegerse de la influencia de la manipulación. Además, darse cuenta de que las amenazas y los ultimátums son estrategias de manipulación ayuda a la víctima a hacer frente a estas situaciones. Aumentar la resistencia a estas técnicas de manipulación ayuda a la víctima a recuperar su libertad y a establecer una sana independencia intelectual. Trasladar la responsabilidad. El desplazamiento de la responsabilidad es una de las técnicas de manipulación más insidiosas y eficaces. El manipulador pretende hacer que la víctima se sienta culpable y sobrecargarla con una responsabilidad excesiva, atribuyendo sus propios errores, carencias o responsabilidades a otra persona. Este comportamiento aumenta la carga emocional de la víctima y le impone constantemente un sentimiento de responsabilidad. De este modo, el manipulador controla emocionalmente a la víctima mientras evita las consecuencias de sus propios actos. Esta técnica hace que la víctima se sienta culpable, inadecuada o responsable, lo que ayuda al manipulador a conseguir su objetivo. El desplazamiento de la responsabilidad suele comenzar con la creación de sentimientos de culpa. El manipulador se exime de responsabilidad atribuyendo cualquier situación negativa o mal resultado a otra persona. Por ejemplo, cuando una persona no tiene éxito en el trabajo o tiene un problema en casa, trasladará la responsabilidad a otra persona con afirmaciones como «Esto ha pasado por tu culpa» o «Si hubieras hecho esto, esto no habría pasado». Estas afirmaciones obstaculizan los esfuerzos de la víctima por resolver el problema y se utilizan como estrategia para hacerla sentir culpable.
Con este sentimiento de culpa, la víctima se ve obligada a actuar de la forma que desea el manipulador. El manipulador suele llevar a cabo el proceso de desplazamiento de la responsabilidad, distorsionando los acontecimientos. En lugar de aceptar que el resultado de un acontecimiento o situación recae enteramente en el manipulador, culpar a la víctima y atribuirle el resultado negativo es una táctica utilizada con frecuencia por el manipulador. Por ejemplo, una persona culpa a la víctima de un problema en el trabajo o en las relaciones, ignorando su propio comportamiento. Si hubieras hecho lo correcto, las cosas no habrían ido tan mal, o este problema surgió porque tú no lo hiciste, haciendo que la víctima se sienta responsable. Estas manipulaciones minan la confianza de la víctima en sí misma y se convierten en un medio para controlar sus decisiones, infundiéndole un miedo constante a equivocarse. El desplazamiento de la responsabilidad lleva a la víctima a estar bajo el control del manipulador, empujándola a un constante sentimiento de culpa. Al cuestionar constantemente a la víctima, el manipulador le transmite la sensación de que está equivocada o es incompetente. La víctima empieza a sentirse constantemente responsable e intenta defender el comportamiento del manipulador o someterse a sus deseos. Esto impide a la víctima establecer sus propios límites y pensar de forma sana. El manipulador mina así la autoestima de la víctima y la obliga a actuar en contra de su voluntad. La técnica del desplazamiento de la responsabilidad se utiliza con frecuencia no solo en las relaciones personales, sino también en el entorno laboral. En un lugar de trabajo, el fracaso de un empleado o los contratiempos en un proyecto suelen ser achacados a otros por los jefes o compañeros para eludir responsabilidades. Afirmaciones como «no pudiste terminar este proyecto a tiempo porque no hiciste lo necesario» o «la razón por la que no cometimos este error fue por tus defectos», hacen que la víctima actúe movida por la culpa. En este caso, la víctima se desmotiva, su confianza en su trabajo disminuye y el manipulador elude su responsabilidad. Con esta técnica, el manipulador pone a la víctima en una situación aún más difícil y la hace sentir inútil o equivocada. La víctima intenta constantemente hacer lo correcto, pero siempre fracasa debido a las estrategias de culpabilización y desplazamiento de la responsabilidad del manipulador. Esta situación afecta negativamente a la salud mental de la víctima y daña su autoestima. El manipulador acorrala a la víctima de alguna manera y le hace asumir constantemente un papel de responsabilidad. Esto obliga a la víctima a actuar de acuerdo con los intereses del manipulador. Para poder resistir a esta manipulación, es muy importante que la víctima confíe en sí misma y en su juicio. Reconocer y enfrentarse a las estrategias de desresponsabilización del manipulador puede ayudar a proteger a la víctima de tales manipulaciones. Estableciendo límites sanos y asumiendo adecuadamente su responsabilidad, la víctima puede reducir la presión sobre el manipulador. Además, la víctima debe ser más resistente a estas situaciones si el manipulador oculta constantemente sus propias acciones trasladando la responsabilidad a los demás. Reconocer estas técnicas y ser capaz de neutralizarlas permite a la víctima resistir a la manipulación y recuperar un equilibrio emocional saludable. Cebo y cambio. El cebo y el cambio, como una de las técnicas de manipulación, es una estrategia que se aplica inicialmente para engañar a la víctima e infundirle confianza. Al principio, el manipulador presenta una oferta muy atractiva y tranquilizadora a la víctima. Sin embargo, el verdadero propósito y resultado de la oferta es muy diferente. Esta técnica se denomina cebo y cambio.
porque el manipulador proporciona un exceso de confianza para atraer a la víctima con algo que desea en un primer momento, pero el objetivo real es poner a la víctima en una situación diferente más adelante. Esta táctica se utiliza para ganarse la confianza de la víctima con el fin de conseguir que actúe de acuerdo con los deseos del manipulador. Al principio, el manipulador presenta a la víctima una oportunidad interesante y atractiva. Esta oportunidad parece apelar a los deseos y necesidades de la víctima. Por ejemplo, un manipulador puede presentar una oferta de trabajo a la víctima, prometiéndole un gran salario, un horario flexible y una excelente oportunidad profesional. Estas promesas son elementos engañosos utilizados para ganarse la confianza de la víctima. La víctima acepta estas ofertas tranquilizadoras porque el manipulador le da la impresión de que se le ofrece una oportunidad muy atractiva. En esta fase, la víctima empieza a confiar en las palabras del manipulador. Sin embargo, antes de la situación real prevista, el manipulador utiliza esta confianza para atraer aún más a la víctima. Después de que la víctima acepte esta oportunidad en un entorno de confianza, la oportunidad ofrecida por el manipulador es en realidad muy diferente de la prometida inicialmente. Por ejemplo, en lugar de recibir el salario alto y el horario flexible prometidos, la víctima empieza a trabajar en un empleo mal pagado, exigente e insatisfactorio. Tras hacer tal oferta que inicialmente engaña a la víctima, el manipulador oculta su verdadero propósito y las malas condiciones en las que se basa la oferta. Este tipo de manipulación consiste en que, para abusar de la confianza de la víctima, lo que inicialmente parecía atractivo se modifica con consecuencias muy diferentes y desfavorables. Tales manipulaciones conducen a engañar psicológicamente a la víctima. La víctima, que inicialmente confiaba, ahora empieza a cuestionar las intenciones del manipulador, pero a menudo le resulta difícil cuestionar la situación en la que se encuentra debido a las señales tranquilizadoras iniciales. El manipulador vuelve a utilizar la confianza de la víctima para manipular esta situación en su propio beneficio. En esta fase, las pérdidas y la frustración de la víctima se agravan para el propósito del manipulador. El exceso de confianza suele pillar a la víctima emocionalmente desprevenida en el proceso de ganarse la confianza. El manipulador supera las defensas emocionales de la víctima para tranquilizarla y luego utiliza esta tranquilidad para ponerla en una situación difícil. Esto lleva a la víctima a sentirse decepcionada en una relación u oportunidad de negocio en la que ha invertido emocionalmente. La víctima empieza a ser constantemente insensible al manipulador y sumisa a sus deseos por miedo a perder una situación de confianza. El manipulador domina esta inversión emocional de la víctima y hace que actúe como quiere. El manipulador también puede utilizar esta técnica de tal manera que haga que la víctima se cuestione sus antiguas creencias y patrones de pensamiento. La pérdida de las ofertas tentadoras iniciales y de la confianza hace que la víctima se sienta culpable. ¿Por qué no lo conseguí? ¿Por qué no eran reales las cosas que vi al principio? Etcétera, llevan a la víctima a cuestionarse internamente y refuerzan el dominio del manipulador. Mientras la víctima lucha con estas preguntas, el manipulador consigue fácilmente el resultado deseado. La técnica del cebo y el cambio puede utilizarse no solo en la vida empresarial, sino también en las relaciones personales. Por ejemplo, un manipulador establece una relación mostrando inicialmente un interés excesivo por su víctima y tranquilizándola. Al principio, el establecimiento de un vínculo emocionalmente fuerte y la creación de un sentimiento de confianza obligan a la víctima a invertir más profundamente en la relación. Sin embargo, con el tiempo, el sentimiento de confianza en la relación se convierte en uno que sirve a las verdaderas intenciones del manipulador.
Utilizando la confianza, el manipulador empieza a satisfacer las demandas de la víctima. Con el tiempo, la víctima es manipulada cada vez más emocional o materialmente. Para poder resistirse a este tipo de manipulación, la víctima debe evaluar cuidadosamente las oportunidades que se le ofrecen al principio. Es importante examinar constantemente, con ojo crítico, las atractivas ofertas que hace el manipulador. En particular, investigar la veracidad de las promesas y los compromisos puede ayudar a ganarse la confianza de la víctima y romper el juego del manipulador. Asimismo, saber que la confianza proporcionada es temporal y que hay que ser consciente del verdadero propósito que se esconde tras ella puede ayudar a neutralizar este tipo de manipulaciones. En conclusión, la técnica del cebo y el cambio es una estrategia del manipulador para ganarse la confianza de la víctima y hacerle sufrir pérdidas en algún momento. Tras ofertas inicialmente tentadoras, la víctima se decepciona cuando se da cuenta de la situación real. El objetivo del manipulador es utilizar la confianza de la víctima para manipular su comportamiento y sus decisiones. Para evitar este tipo de manipulación, es importante que la víctima tenga más cuidado a la hora de realizar inversiones emocionales y cuestione la veracidad de las promesas. Hoy hemos tratado 8 técnicas críticas de manipulación. Reconocer la manipulación es el primer paso para protegerse de sus efectos. Recuerda que, para hacer frente a estas técnicas, necesitas conocerte a ti mismo y establecer límites claros. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Comparte tu opinión en los comentarios y hablemos de las tácticas de manipulación con las que te has topado.